Hola a todos, soy Miguel Prialé, economista. Tengo 25 años de experiencia profesional en la gestión, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, que son los temas que vamos a tratar en estas sesiones, que esperamos sean de su interés. ¿Cuáles son los factores que explican el retraso en la ejecución de los proyectos? Siempre hemos observado la crítica que el Estado no ejecuta todo su presupuesto o que el Estado se demora demasiado en ejecutar su presupuesto, especialmente de inversiones. ¿Qué factores, qué variables son las que explican esos retrasos en la ejecución del presupuesto público y de inversiones? En primer lugar, la programación. Una programación desordenada es claramente una fuente de retrasos o una fuente de mala ejecución, porque las entidades deberían tener ordenado en un cronograma de ejecución los recursos que necesitan para determinada cartera de proyectos. Si esa programación no toma en cuenta esa información, repito, el adecuado cronograma de ejecución, entonces todo se desordena y nos puede estar faltando recursos o nos puede estar sobrando recursos. Y en ambos casos es claramente un costo que finalmente se traduce en retrasos y en una mala ejecución. Otra variable, un segundo componente, es la calidad de los estudios. Tanto los estudios de preinversión como el caso de los expedientes técnicos. Cuando los estudios son deficientes, es fuente claramente de retrasos en ejecución porque se tienen que corregir el diseño que no debió haber sido ajustado en la fase previa en los estudios de preinversión o en los expedientes técnicos cuando la información técnica, la información de ingeniería, los estudios que sustentan no han estado completos y se tienen que volver a corregir, se tienen que volver a rehacer, se tienen que actualizar o se tienen que completar. Y eso incluye también la estimación del presupuesto, porque muchas veces estudios subestiman el presupuesto o no hacen una adecuada estimación de lo que los ingenieros llaman los metrados, y eso en la ejecución de la obra finalmente se releva y es materia de retraso. Un tercer factor muy común es la disponibilidad de los terrenos, es decir, que los terrenos donde se van a ejecutar los proyectos estén saneados. Normalmente eso debería estar resuelto en los expedientes técnicos, es decir, las obras se hacen en terrenos que están saneados, en terrenos disponibles, pero como es lógico, no todo el país está saneado, no todo el Perú tiene ese nivel de orden en materia de saneamiento físico-legal y empiezan los problemas. Los permisos, un cuarto elemento, son los permisos y autorizaciones, permisos ambientales, permisos arqueológicos, permisos municipales, etcétera, las factibilidades de servicio de agua, factibilidades de servicio de luz. Todo eso son permisos y autorizaciones que uno asume que están, pero cuando están en la ejecución, lo cierto es que eso no sucede, ¿no? Durante la ejecución, y esto para mí es un elemento bien importante, siempre hay controversias, ¿no? El contratista, el ejecutor, el responsable de la ejecución física de la obra, tiene controversias con el supervisor, tiene controversias con la municipalidad, porque hay gastos que ha tenido que hacer, gastos que pide que se les reconozcan, o hay pedidos para que se aumenten metrados que no estaban previstos, entonces son gastos adicionales, ponerse de acuerdo cuáles son esos gastos adicionales. Todo eso finalmente son discusiones y muchas veces son controversias porque no se ponen de acuerdo. En esos casos, las entidades públicas con una adecuada capacidad se resuelve rápido, pero cuando no, eso es materia de largas discusiones, muchas veces muy burocráticas, que retrasan los proyectos. Otra variable que yo creo que en los últimos años se ha agudizado, es la que más está explicando retrasos, es el mercado de proveedores, el mercado de contratistas. Muy golpeado por varias razones, por razones pandémicas del COVID,
por razones de malos manejos y escándalos de corrupción. El mercado de la construcción ha sido muy afectado y los contratistas que siguen dando servicios al Estado son contratistas o muy pequeños, con baja capacidad de ejecución, o contratistas muy informales que no tienen digamos, la seriedad profesional de poder dar un buen servicio. Por lo tanto, las entidades públicas están sujetas a un mercado pues, muy golpeado, muy informal, y eso es fuente también de retrasos. Finalmente, tres últimos factores: los conflictos sociales, en algunos casos lo es, ¿no? Cuando los proyectos no tienen la legitimidad o tienen una afectación a cierta población que se resiste y se opone al proyecto y no son tratados adecuadamente. Otro factor es la muy alta rotación de funcionarios. Eso, la verdad, es un problema mayor porque no hay memoria institucional. Entonces, cada vez que cambia el funcionario, otra vez se tienen que rehacer los documentos y las relaciones y las comunicaciones para poder avanzar en el proyecto. Y finalmente, bueno, es una variable un poco general, digamos, pero está presente, que es la corrupción, ¿no? Que es un elemento muy dañino, porque la corrupción pues afecta la confianza en la toma de decisiones, ¿no? Cuando está presente o está dando vueltas la corrupción, eso afecta muchísimo la confianza y hace que los que toman decisiones se pongan muy a la defensiva y por lo tanto todo se retrase, porque todo se vuelve mucho más burocrático, mucho más procedimental y mucho más lento, ¿no? Claramente una variable muy dañina que no se ve, digamos, directamente, pero existe. Y sí se ve cuando ya uno ve los tiempos y lo que ha llevado a que esos tiempos se retrasen demasiado, ¿no? Descubre las técnicas y las herramientas que se utilizan en la gestión y preparación de proyectos de inversión pública. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para desarrollar más contenidos y conocer más sobre la gestión y la preparación de proyectos de inversión.